Son ya las 7 de la mañana con 15 minutos, amigos, y aquí iniciamos ya con nuestra ronda de entrevistas en A Primera Hora. Gracias, como siempre, por acompañarnos. De inmediato quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando Cedeño. Él es virtual asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, quien nos acompaña vía telemática. Fernando, ¿qué tal? Un muy buen día para usted. Muy buenos días para usted, Belki, y a todo el personal de Primera Hora, y en especial también a Fabricio. Buenos días. Queremos proponer este diálogo del cual ya hemos venido justamente abordando en los últimos días, que tiene que ver con la proyección para la segunda vuelta electoral, el nuevo mapa político y particularmente esta composición de la legislatura en este periodo. El día de ayer planteábamos justamente un debate con varios especialistas legislativos alrededor de ese tema y había varias visiones sobre lo que deberían ser estos objetivos para esta asamblea que estará en funciones hasta el 2025. Sobre esto y más, dialogar con usted, Fernando, y una primera mirada respecto de estos resultados todavía preliminares de lo que fue la última jornada electoral. Los resultados están dados, falta la votación del exterior, donde pueden haber unas pequeñas variantes. Nosotros esperamos ganar ahí una o dos curules más de las que tenemos. Realmente lo que sucedió en las circunscripciones territoriales del exterior fue gravísimo, ¿no? La falta de planificación, de impericia, de previsión por parte del CNE. Pero bien, nosotros lo advertimos en su momento, se dieron y ahorita nos toca ir a votar. El método de asignación de escaños es un método que reformaron el Código de la Democracia en el año 2018-19 por parte de la Asamblea Nacional de Litardo y esta componenda en la época de Moreno. Ha perjudicado y afecta mucho a la gobernabilidad de los espacios democráticos en el país. Creen que perjudican a una tienda política, pero realmente se están golpeando contra los dientes. Así lo demostró en el periodo anterior, en el que el partido que gana la segunda vuelta apenas sacó 12 legisladores. Un número muy parecido al que estaría sacando el partido que lleva a la segunda vuelta al señor Daniel Noboa, ¿no? Nosotros, como primera minoría, tenemos una cantidad muy importante de legisladores, pero que no nos permite tener mayoría. Esto hace que se dispersen las fuerzas y al final se generen este tipo de acciones que a veces de carácter negativo, porque no se permite consolidar una mayoría que pueda aportar incluso al Ejecutivo en consolidar planes de desarrollo en función de momentos muy críticos como lo que vive el Ecuador. Yo creo que la prioridad de este nuevo periodo debe ser centrado en función de sentar las bases. Este es un periodo muy corto, es un liderazgo realmente, y durante este proceso interino tenemos que focalizar y priorizar nuestras acciones legislativas. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ya se aprobó en primera, está en pleno proceso para ser aprobado en segundo y definitivo debate una enmienda constitucional, que es la reforma del artículo 158 de la Constitución, en la que yo incluso fui parte de esta comisión, y eso está listo para que la próxima asamblea lo apruebe, ¿no? Son cosas importantes que se dieron en el periodo legislativo anterior y nos toca ahora retomarla, ¿no? Y con la celeridad y la importancia que estos casos ameritan. Siendo que ninguna organización política, Fernando, tiene mayoría por sí sola, como ya lo sabemos, ¿cómo vislumbra usted la gestión como tal de este nuevo Parlamento? Y le pregunto porque es inevitable hacer esta comparación respecto de lo que ocurrió en la última asamblea, cuando asimismo ninguna organización política tenía mayoría y se evidenciaron estas fricciones y estas diferencias entre las diferentes bancadas. Yo espero que tengamos la madurez política suficiente de entender los difíciles momentos que vive el Ecuador. El Ecuador, de lo que hemos visto, yo escuchaba muy atentamente el comentario de Fabricio Vela, que me antecedió antes de esta entrevista, donde claramente él hacía toda una descripción de una serie de hechos de violencia, incluso que están ligados y que afectan al quehacer de la política. Debemos tomar correctivos, debemos en primer lugar entender que tenemos que dar un viraje en la acción legislativa, tenemos que continuar por supuesto con las labores de fiscalización, y algunos de estos hechos no deben quedar en impunidad, ¿no? O sea,
Lo que la falta de institucionalidad democrática en el Ecuador es gravísima, provocado incluso con esta famosa intervención al Consejo de Participación Ciudadana y este llamado a consulta popular en el año 2018, ¿no? Y ahora vemos la consecuencia de esto. Vemos a una fiscalía peleándose con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional en contra del Consejo de la Judicatura. Vemos a una fiscalía muy cuestionada en su accionar en la investigación y en el combate al crimen organizado en el país. Los casos del León de Troya, una serie de casos, la persecución y las denuncias que ha hecho en estos días Anderson Boscan, evidencia eso, ¿no? Que no solamente es la falta de opacidad, como lo decía Fabricio Vela, y el silencio, pero también que puede llevar a la complicidad de organismos llamados a precautelar y garantizar la justicia en el país. Yo creo que lo que sucede en el Ecuador desde el lado de la institucionalidad democrática es muy grave. Por eso debemos hacer un pacto social que vaya mucho más allá de esta coyuntura y entender los difíciles momentos, los difíciles días que vive el Ecuador. Usted habla de la necesidad de una madurez política, sin duda alguna, yo creo que todos coincidimos en aquello. Sin embargo, es una madurez política que no hemos visto en este último tiempo, no la hemos visto en el Ejecutivo, no se la vio en el Legislativo. Se requieren, sin duda alguna, agendas o acuerdos mínimos para lograr gobernabilidad, y hay mucha expectativa en este sentido de cómo lograr estos acuerdos mínimos al interior del Parlamento entre las diferentes bancadas. Expectativas sobre aquello y cómo lo mira usted. Bueno, los acuerdos mínimos deben partir en primer lugar del respeto, ¿no? Del respeto entre las diversas funciones del Estado, y ese respeto no lo entendió, por ejemplo, Guillermo Lasso en el periodo anterior. Tiene siempre el criterio de que una función debe estar por encima de la otra y se puede gobernar tranquilamente, incluso con una función legislativa en oposición. En los países democráticos esto sucede de manera habitual. Lo malo es cuando el Ejecutivo quiere cooptar, y eso lo podemos evidenciar en el desarrollo de lo que fue el juicio político en contra de Guillermo Lasso, cómo el gobierno a toda costa trataba no solamente de evitar el juicio político, sino de la compra de conciencia del legislador. Estas prácticas deberían desterrarse de la acción política, y esto debe partir del respeto que debe existir entre las competencias y atribuciones que cada función del Estado tiene. Yo creo que esos acuerdos mínimos tienen que ir de acuerdo a un código de ética, incluso elevar la discusión y el debate parlamentario en la Asamblea, no al populismo legislativo, que a veces también en momentos de crisis se llegan a veces a proponer por ciertos sectores, y nos enfrascamos en discusiones estériles y que no vemos realmente la gravedad de la situación política que vive el Ecuador, y por lo tanto dar salidas coherentes, salidas sensatas en función de esta coyuntura. Yo preguntaba el día de ayer en el panel que mantuvimos con varios especialistas legislativos alrededor del tema de la composición de la Asamblea Nacional, preguntaba que cómo o qué lectura les merecía esta irrupción de nuevas organizaciones políticas que lograron curules, que lograron escaños dentro del Parlamento para este corto periodo. Y la misma pregunta quiero plantearle a usted, Fernando, porque vemos que desaparecen del mapa dentro del legislativo organizaciones como la Izquierda Democrática, el mismo Pachacuti, que no va a tener, pues evidentemente, el número de legisladores que tuvo en la anterior asamblea, en la asamblea cesada, pero se suman nuevas organizaciones políticas. Sí, nuevas organizaciones políticas que la mayoría de estas organizaciones se pusieron de alquiler a ciertas figuras políticas para ofrecer. O sea, ahí no hay ningún proceso organizativo, orgánico, estructurado, disciplinado al interior de estas organizaciones. O sea, la crisis del régimen de partidos políticos en el país es súper grave. Usted enumeró a dos organizaciones muy importantes que estuvieron en el periodo legislativo, que actualmente no lo están, ¿no? Y principalmente por las divisiones internas de un sector pro-gobiernista, en este caso por apoyar a Guillermo Lasso, le está pasando factura a esto al interior de sus propias organizaciones. En el caso del Partido Socialista, un partido muy históricamente antiguo, ¿no? Uno de los más antiguos en el país, creo que se lo creó en el año 59, en la época de Camilo Ponce Enrique, todavía tiene vigente, pero
pero ante la carencia de cuadros suficientes se ve obligado a buscar un candidato externo a sus filas, pero en este caso apoyar la candidatura de Topi. Esto demuestra también la fragilidad del partido que gana las elecciones en el año 2021, que está en el gobierno, ni siquiera participa en estas elecciones. O sea, estas elecciones tuvieron características inusuales donde se demuestra la fragilidad, y el partido político más perseguido, el partido político que nos han tratado de desaparecer de la escena política, no, seguimos siendo la primera fuerza política en el país, pese a todos los niveles de persecución que nosotros nos ha tocado enfrentar durante estos últimos 6 años. Usted hablaba hace unos instantes también de esta necesidad de no decantarse por el populismo, en este caso el populismo legislativo, y ahí yo le pregunto, Fernando, ¿cuáles deben a su juicio ser las prioridades para esta nueva asamblea? ¿Cuáles deben ser aquellos aspectos que deben marcar la hoja de ruta para la gestión hasta el 2025? Considerando que muchos proyectos de ley quedaron en cola por trámite, sin contar también con los otros procesos respecto de la fiscalización y el control político, y aquí lo que pesa es que hay temas urgentes que deben ser tratados. Por supuesto, eso debe ser un trabajo incluso en coordinación, un acuerdo con el Ejecutivo. Nosotros hemos hablado con Luisa González y con Andrés Arauz en función de tener una agenda también legislativa que vaya en armonía con los objetivos de la función ejecutiva, ¿no? Y en eso vamos a trabajar, en eso estamos trabajando, y debe partir de una priorización en función del tiempo. Recordemos que este es un periodo corto, este no es un periodo normal. Es de sentar y consolidar las bases de la institucionalidad democrática para que el gobierno, que también esperamos que seamos nosotros, en el año 2025 podamos realmente desarrollar todas las propuestas y visiones que el Ecuador necesita. Han destruido todo, ¿no? Y los temas de seguridad se convierten en prioridades, ¿no? Pero igualmente los temas de salud, de educación, que deben estar permanentemente en la agenda de la discusión y del debate parlamentario. En cuanto a seguridad, Fernando, ¿qué hacer desde el legislativo para tomar acción de alguna manera respecto de los problemas de inseguridad que enfrenta el país? Porque mucho se ha dicho también, mucho se ha propuesto, por ejemplo, la necesidad de generar nueva normativa, de reformar leyes vigentes, pero ¿cómo se puede contribuir en concreto desde el Parlamento? Bueno, hay una tarea inmediata que yo la enumeré antes, ¿no? Que es esta enmienda constitucional del artículo 158 de la Constitución, propuesta por el Ejecutivo, en la que me tocó ser parte de la comisión ocasional de enmienda, y está listo para ser aprobada por parte de la Asamblea. Hemos hecho modificaciones, por supuesto, al texto original enviado por el Ejecutivo, y que tiene también dictamen favorable de la Corte Constitucional, y yo creo que esto es un gran avance. Nosotros, desde el momento en que el presidente de la República, el señor Lasso, presentó esto a la Asamblea, nosotros como bancada nos adherimos al apoyo de esta reforma. Ojo, guardando las atribuciones, las competencias que en este caso las Fuerzas Armadas tienen, y hay que fortalecerlo. Recordemos que las Fuerzas Armadas, de acuerdo al artículo 158, tienen que precautelar, por ejemplo, el control de las fronteras, tanto en la parte terrestre como en el mar territorial. Entonces, y que es por ahí donde tenemos una frontera muy permeable, muy porosa, donde el narcotráfico aprovecha para abusar nuestro país para la exportación de droga hacia otras partes del mundo. Tenemos que fortalecer la seguridad en los puertos, en los aeropuertos y en nuestras fronteras, pero a la vez también tenemos que combatir el consumo, el tráfico, ¿no? El microtráfico que afecta a todo el país. No hay provincia, creo, que no sea a mañana, y esto lleva a una serie de crímenes adicionales. Por lo tanto, la agenda de carácter legislativa va a ser en función de priorizar lo que realmente necesita en función del tiempo que nos toca estar en la legislatura. En materia de fiscalización y control político, Fernando, ¿qué más? Igualmente vamos a continuar. Hay una serie de hechos y denuncias que cada vez se esclarece. Por ejemplo, el mismo crimen de Fernando Villavicencio, nosotros lo hemos dicho,
como bancada vamos a priorizar para que este hecho no quede en impunidad. Y la mayor parte de los hechos que tienen incluso trascendencia política. En el caso nuestro, lo escuchaba a Fabricio nombrar a un periodista que poco o nada, algunos organismos que defienden, entre esos a la libertad de expresión, se olvidaron de Gerardo Delgado, un periodista mantense, un periodista que hace una labor por medio de su canal digital, fue asesinado en la ciudad de Manta, incluso siendo candidato a la concejalía de la ciudad de Manta. Y así podríamos enumerar una serie de casos que no pueden quedar en impunidad. Necesitamos mayor aplicación de la justicia, necesitamos una fiscalía en quien confiar. La fiscalía se ha convertido en un organismo que actúa a la carta. Los casos que no son prioritarios para ellos simplemente duermen el sueño de los justos. Yo pregunto, ¿dónde está? ¿Qué avance ha habido en el caso Vina Paper? Que las acusaciones en contra de la familia y el entorno presidencial del expresidente Lenín Moreno, ¿no? Los casos Pandora Paper, qué avances han existido. Y peor, por no hablar de los casos León de Troya, todo el tema del entramado de corrupción que involucra a los círculos cercanos del presidente de la República con un sector conocido como la mafia albanesa. Entonces, hay mucho por investigar. El propio asesinato a Agustín Intriago, a Fernando Villavicencio, debe ser esclarecido. Ahora bien, de otro lado, Fernando, el próximo 15 de octubre los ecuatorianos iremos nuevamente a las urnas en esta segunda vuelta electoral. ¿Cuál es la proyección, en este caso de la Revolución Ciudadana, con miras a esa segunda vuelta? Evidentemente, ustedes aspiran que Luisa González llegue a la presidencia de la República. Tenemos a Daniel Noboa también como candidato que aspira llegar a ese puesto, a la primera magistratura del país. Y ya se empieza también un poco a decir bastante respecto de hacia dónde irán esos votos de los demás candidatos que postularon en este proceso. ¿Cómo se están preparando ustedes para esta segunda vuelta electoral? Bueno, con trabajo estamos activando nuestra militancia. La noche de ayer, por ejemplo, estuvimos en Manta. Esta noche vamos a estar en reunión en Puerto Viejo. Estamos activados en nuestras respectivas jurisdicciones provinciales y territoriales. Manabí está dividido en norte y dos distritos, el norte y el sur. Yo vivo en el distrito sur de la provincia de Manabí. Estamos con ese ánimo y ese entusiasmo de que las posibilidades de cambiar el destino del país están en nuestras manos, cada uno de los habitantes del Ecuador. Creemos que la candidatura de Noboa, el pez muere por la boca, y sus declaraciones realmente no solamente expresan sus reales intenciones en el hecho de sus acciones de gobierno. Aquí hay una acción de contraste muy clara. No podemos ir a la improvisación versus la certeza. Tenemos que votar de manera muy consciente y no dejarnos llevar por toda esta parafernalia o por toda este marketing político en la que fabrican candidatos, ¿no? Ya hemos visto las declaraciones, por ejemplo, de la señora candidata a la vicepresidencia por parte del señor Noboa, conocer su pensamiento político, conocer sus aspiraciones y de lo que ella entiende por los roles y competencias que tiene el Estado. Ellos quieren privatizar todo, y el propio señor Noboa se dice y se contradice cuando dice los sueldos en el Ecuador son demasiado elevados, que nos restan capacidad competitiva con nuestros países vecinos. Eso es otra cosa que para ellos les incomoda la dolarización, y al final ellos mismos terminan dándose la piedra en contra de los dientes, porque nos acusan a nosotros de querer desdolarizar el Ecuador. No ha habido gobierno que más haya fortalecido la dolarización que en la época en que gobernó Rafael Correa. Nosotros en eso somos muy coherentes, somos muy serios. Nosotros no vamos a improvisar, y porque conjuntamente el liderazgo de Luisa González se va a llevar a esta transformación del Ecuador en tan corto tiempo para sentar las bases de lo que va a ser el nuevo periodo de gobierno en el año 2025. Y lo último, Fernando, siendo autocríticos, ¿qué deberá cambiar, no sé, por decirlo de alguna manera, la Revolución Ciudadana en esta campaña de segunda vuelta? ¿Qué deberá corregir? Yo creo que nosotros, a veces se piensa de que hay que desdoblarse, ¿no? O sea, porque nos dejamos llevar por los discursos oficiales. Yo, por ejemplo, analizando el
de lo que fue el debate. ¿Qué le empezaron a cuestionar a Luisa, ¿no? Que se quedó en el pasado, que decía, ya lo hicimos y lo vamos a hacer, pero que ya lo hicimos. O sea, pero no tenían más argumento de que... Y efectivamente la diferencia entre nosotros y el resto de candidaturas en primera vuelta era que ellos podían decir lo que quieran, porque no habían, y simplemente lo que digan quedan promesas, quedan demagogia, como lo hizo Lasso, que al final mintió al pueblo ecuatoriano, y vemos el fracaso que ha sido su gestión. Y no solamente es un fracaso de una persona, sino del modelo que ellos quieren implementar en la gestión del gobierno, de lo que ellos entienden el rol del Estado en el desarrollo de un país, porque ellos creen en el libre mercado de manera abierta. Nosotros respetamos a los mercados, respetamos a la empresa privada, pero creemos que el Estado debe cumplir un rol importante, también dinamizador de la economía, conjuntamente con la empresa privada. Ellos estas diferencias, que podrían ser muy conceptuales, no lo entienden. Y al final terminan, y nosotros a veces de manera inconsciente también caemos con este discurso hegemónico que ciertos consultores políticos, que ciertos analistas políticos y ciertos periodistas tratan de llevarnos. Yo creo que, por supuesto, la crítica y el análisis autocrítico debe existir siempre, pero también tenemos que hacer una campaña muy en función de lo que creemos y lo que nosotros pensamos. Nosotros no podemos desnaturalizarnos en nuestra forma de ser, en nuestro pensamiento, y en eso hay que ser coherente. Yo creo que en la historia política la ciudadanía valora mucho a los líderes que han sido coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Para eso hay pruebas en la historia muy importantes. Yo siempre pongo un ejemplo de líderes que al final se mantienen en sus posiciones, como Churchill, y ver también los errores que algunas personas han tenido precisamente por ser dubitativo, no por cambiar, ¿no? O sea, usted no puede... la coherencia debe ser un principio de la parte de la política, y que a veces ciertos políticos no la entienden. Correcto, Fernando, y con esto me quedo. Le agradezco a usted por su tiempo, por haber estado con nosotros hoy en este espacio. A usted, muy bueno.